Muy buen día tengan nuestros hermanos que se han suscrito al canal de la Biblia Sion Leche y Miel. Que Dios los bendiga ricamente, porque este es un canal que no está hecho para agradar a los oídos, ni para nosotros engrandecernos, sino engrandecer el nombre del Dios de Israel, el gran yo soy, Yahweh, como le dicen en hebreo nuestros hermanos hebreos, judíos e israelitas. Hoy vamos a tocar un tema que es el de resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Quisiera colocarles un título como ¿Cómo reprender al diablo? Para que tenga suscriptores y seguidores y llame la atención el nombre. Pero no podemos hablar sino lo que nos ha sido enseñado. Y bueno, vamos a la Escritura, vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, que es nuestro fundamento de nuestra fe. ¿Qué dice Dios? No que interpretamos nosotros. Y vamos a leer en Santiago 4:7, dice la palabra del Señor: así que sométanse a la autoridad de Dios, resistan a Satanás y él huirá de ustedes. Ahí está una de las claves de los consejos que nos da papá. ¿Cómo resistir la potestad de Satanás? Y cómo nosotros cada día incluirnos, huir de esa generación perversa y pertenecer al reino de los cielos. En 1 Juan 5:19 la palabra de Dios dice lo siguiente: mas también sabemos que ahora somos súbditos del reino de yo soy Dios, mientras el mundo entero está sometido bajo el yugo de la rebelión de Satanás, el imperio del maligno. Entonces, está la clave, hermanos. O pertenezco al reino de los cielos, o soy un súbdito del reino de los cielos, o soy un esclavo de Satanás. ¿Cómo sabemos? Bueno, sigamos, vayamos a la palabra de Dios, que es nuestra fuente, nuestra base, donde podemos basar nuestras convicciones, persuadirnos de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. En Mateo 23 vemos la cita que el Señor exhorta a un grupo denominacional llamado los escogidos de Dios. Qué nombre tan hermoso para una iglesia. Sí, ese es el nombre de la denominación a la cual pertenecía Saulo. Sí, el que llegó a ser el apóstol Pablo. Entonces, Saulo era un fanático religioso que pertenecía a esta denominación llamada los apartados de Dios. ¿Y quién no quiere ser un escogido del Dios Santísimo? Bueno, así son todas las denominaciones. Todos decimos que estamos en la verdad y no pueden haber más de 300.000 verdades y 300.000 iglesias. No, yo estoy obligado a oír y a oír la palabra de Dios. A eso es que somos llamados. En Mateo 23:15 dice: hay de ustedes que por leer la Biblia afirman que interpretan la voluntad de Dios y se dan testimonio que lo representan. Hipócritas, pues recorren mar y tierra para ser un discípulo, y una vez que lo consiguen, los convierten a semejanza de ustedes mismos y los hacen doblemente hijos de condenación, al igual que ustedes. Qué triste es montar una iglesia, alquilar un local para crear una torre de Babel, una torre de Babilonia, una torre más, como hemos convertido el evangelio en vana palabrería, donde no hay misericordia, no hay amor de Dios, no hay presencia de su Santo Espíritu, solamente engaño de dones espirituales, que poco a poco los iremos descubriendo para que no se engañen aquellos hermanos que han dado el primer paso de aceptar el llamado que Dios nos hace de formar parte de su pueblo. En Mateo 23:23 dice: hay de ustedes que interpretan la voluntad de Dios y son hipócritas, y congregaciones que toman el nombre de Dios en cosas vanas, porque exigen el diezmo de todo, sueldos, herencias, propinas, y hasta de la menta, el eneldo y el comino, y olvidan lo más importante de la Escritura: hacer lo justo, tener misericordia y creer en Dios. Es necesario recoger los diezmos sin dejar de hacer lo más importante. Guías ciegos
que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, instructores y maestros de la ley, hipócritas, porque limpian en apariencia externamente y por dentro están llenos de inmundicia y de suciedad. Entonces, amados hermanos, ¿queremos nosotros huir de la ira venidera? Tenemos que huir de las garras de Satanás, del imperio de este sistema. Sí, y de la codicia al dinero, como han convertido las iglesias hoy en día, en una cueva de ladrones y en una cantidad de adivinos y de falsos apostólogos y adivinos que han convertido, que los llaman profetas. Eso es lo que han convertido el evangelio hoy en día y da terror y pánico, porque ya no hay diferencia entre asistir a una sesión de espiritismo y de santería que a unas denominaciones donde se manifiestan demonios y se manifiestan espíritus de las tinieblas que empiezan a tambalear y a echar hasta espuma por la boca y tirarse al piso. A eso llaman dones. Y los dones están en la Biblia. No es lo que usted crea que son dones. Sí, el don de lengua, el don de interpretar esa lengua, profecía, milagros, sanidad, ciencia, sabiduría y los ministerios. Pero hoy en día estamos en tiempos peligrosos, donde la gente finge tener dones espirituales y lo único que dicen es, por ejemplo, Rambo saca la bazuca. Y usted lo oye, que esa es la lengua que aprendió, un estribillo que se aprendió de alguien por ahí. Y sale el intérprete de esa lengua. Rambo toma la bazuca. Rambo saca la bazuca, así dice Dios. Rambo saca la bazuca, que vendrá una hambruna para Colombia. Rambo saca la bazuca, pero yo lo voy a proteger. O sea que el mismo estribillo es todo lo que conocen de ese supuesto don. Si van a mentir, aprendan, ejercítense la mentira. Y aprendan un trabalenguas ahí vocal para que engañen, perfeccionen esas mentiras. Y así pasa, te voy a profetizar. ¿Cómo que te va a profetizar? Si la profecía es palabra de Dios, es revelación de Dios. Usted no puede estar pensando y adulando y hablando, haciéndola de pronosticador y adivino. Que usted va a viajar por las naciones, que viene un carro nuevo, que se va a casar, adivinando cosas que le salen de su mente y de su corazón. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y nuestras promesas no son profecía y palabra de Dios. Mucho cuidado, porque se congregan es para juicio. En Juan 8:31 le dijo Cristo a los judíos que habían creído, a los de su nación, o le dijo a los colombianos, o le dijo a los gringos, o le dijo a los venezolanos, lo dijo a los españoles: si ustedes permanecen en mí, que soy la palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces el Señor nos invita a que, si nosotros hemos creído en Él, como dice el Espíritu Santo en Juan 8:31, que ya es una bendición enorme, el haber sido llamados ya es una bendición sublime, pero que hayan creído en Cristo, aleluya, magnífico. Pero mira lo que le dice más abajito en el 44. Estamos leyendo Juan 8:44. Dice: ustedes son de su padre Satanás, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando predica, miente, pues habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, o sea, a Cristo, porque les digo la verdad, no me creen. Sigan oyendo palabras aduladoras, siguen oyendo mentiras. ¿Ven? Entonces, no ha permanecido en la verdad. Nosotros estamos en la verdad. No pueden haber 300.000 verdades. Tengo que oír y oír la palabra del Señor. Vamos a seguir en Romanos 7:7. Dice: ¿qué reflexión tendremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por medio de la Biblia, porque tampoco tuviera conocimiento de lo que es la codicia si la misma ley no dijera: no codiciarás. Así que el problema no es la Biblia, como lo dice en el 12, pues la verdad, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
En Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy hijo de rebeldía, esclavo del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la palabra de Dios es verdad. Así que, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, o mora el pecado o mora el Espíritu Santo. Y esta experiencia cristiana nosotros la hemos vivido porque simplemente cuando Dios llama, el pastor sabe lo que dice, que usted aceptó a Cristo y que recibió el Espíritu Santo. Yo salgo a anunciar el Evangelio con mis hermanos y yo veo cuando ellos anuncian y pasan a la iglesia o al parque o a la plaza donde estemos predicando 10, 30, 50 almas y creen que salvamos 50 almas. Pero cuando usted se va, el drogadicto sigue consumiendo droga. Entonces usted es un padre responsable. Ya bastante que lo hayamos sido nosotros en nuestra vida normal y cotidiana. Y ahora también vamos a ser padres irresponsables que no vamos a alimentar a nuestros hijos y a proveer para ellos. O son abortos que hoy pasaron a aceptar el llamado del Señor y quedan abandonados. No se engañen. Nosotros somos siervos inútiles. Aquí el que salva es Cristo. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros queremos ser sacerdotes en el altar de Dios. Y el que quiera ser sacerdote, santifíquese, porque Él se va a santificar. Por eso en Romanos 5:6, cuando algún cristiano dice lo que dice la Escritura aquí. Dice, porque cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, producto de nuestra debilidad y condición pecaminosa, Cristo vino al rescate a su debido tiempo y murió por nosotros, los pecadores. El problema es que el cristiano hoy en día no sabe qué es pecado. Por eso no necesita a Cristo. Como no lee Biblia, no sabe qué es pecado. ¿Sí? Sino que ya usted es salvo y está esperando que Cristo venga y más nada. Y nunca lee la Escritura para ver qué está haciendo de la Escritura, cómo lo está haciendo. O está resistiendo a Dios. Esa es la reflexión que tenemos que hacer nosotros diariamente. Cuando leemos la palabra, si es que la leemos, porque hoy en día el Evangelio es el de sumarse a una iglesia, no a leer Biblia. No, lea la Biblia para saber si usted es iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. En Romanos 5:8 dice, mas yo soy muestra su amor para con nosotros en que siendo aún esclavos del pecado, el Mesías murió por nosotros. ¿Siendo aún qué? Esclavos del pecado. ¿Cuándo hemos sido esclavos del pecado? Si antes ya no vivimos bajo la ley. ¿Cuál ley? Si usted ha vivido toda la vida, ha hecho lo que le ha dado la gana. Cristo vino a un rebaño que estaba enrejado con una ley para salvar a aquellos que esperaban, que éramos esclavos de la ley, de la Biblia. Y Él es la puerta y hay que entrar por ahí. No a los que hacen lo que le da la gana y ahora están haciendo otra vez lo que le da la gana. En el 5:10 que dice, porque si siendo enemigos, a uno lo apedrean cuando uno enseña esto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que, amados hermanos, en Lucas 21:36 dice, no se duerman, permanezcan en todo tiempo orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todos los juicios que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, hermano, si usted vive en fornicación, Dios no va a matar a los fornicarios de afuera. Dios no hace excepción de personas. Tú también eres fornicario y serás condenado. Así que hay un abogado, pero arrepentidos y convertidos. Porque el Mesías regresa, hermano. El Mesías regresa por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Y sin santidad nadie verá al Señor. Ahí está el mensaje en Revelaciones del Fin o Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi palabra y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él no está tocando al mundo, está tocando a la iglesia. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Y hoy en día el Señor nos sigue llamando. El que es santo, santifíquese. El que es justo, justifíquese más aún. Y el que es inmundo, arrepiéntase y conviértase porque el Mesías regresa. Y no queremos precisamente que el enemigo, Satanás, tenga cosas aún, ataduras en los hermanos, en las iglesias,
en los miembros, en los pastores, en los falsos profetas que andan adivinando. Así que sométanse a la autoridad de la palabra de Dios, de Cristo mismo, el verbo de Dios. Resistan a Satanás y él huirá de ustedes. Que Dios bendiga su palabra. Shalom.